Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3301 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Alex Fernando Mancilla del Águila contra el director general adjunto de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve el amparo precisó como acto reclamado la resolución identificada con el número REC-10-DGA-2017 de fecha 13 de marzo de 2017, por el cual la autoridad denunciada resolvió un recurso de revocatoria interpuesto. La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 9 de junio de 2017, consideró: en el presente caso se determina que no existe violación a garantías y derechos constitucionales porque la autoridad recurrida actuó de acuerdo a los efectos correspondientes que determina la Ley de lo Contencioso Administrativo. Con fundamento en esa base legal, actuando de conformidad, no puede, por impedimento legal, darle trámite a una acción planteada por el actor de la presente acción constitucional de amparo, la cual ha transcurrido su plazo legal para interponerla, con lo cual no se causa agravio alguno al mismo, de tal forma que la autoridad redarguida, al dictaminar conforme la norma tachada de lesiva, actuó de forma correcta, conforme a las facultades que la misma ley le otorga, en el cumplimiento de sus funciones, con lo cual no puede ser reparado daño alguno al no existir el mismo por medio del amparo, ya que, como lo ha establecido la Honorable Corte de Constitucionalidad al expresar que, abre la cita, el agravio es un elemento esencial para la procedencia del amparo y sin su concurrencia no es posible el otorgamiento de la mencionada acción conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada al momento de emitir el acto que se denuncia como agraviante ha actuado en el ejercicio de sus atribuciones y funciones reconocidas por ley, interpretando y aplicando la norma en un sentido apropiado, lo que patentiza violación de alguno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y las leyes. Cierra la cita. En los expedientes acumulados 3073-2011 y 3174-2011, en la sentencia de fecha 25 de enero de 2013. Como se advierte con anterioridad, en el presente caso no existe agravio cometido por la autoridad recurrida, que la misma, en apego a derecho, no puede acceder al trámite de un recurso, el cual es presentado de forma extemporánea, por lo que la presente acción constitucional de amparo debe de denegarse, haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponde. Con esos argumentos, el Tribunal ACO resolvió: deniega la acción constitucional de amparo solicitada por el señor Alex Fernando Mancilla del Águila en la calidad con que actúa contra el director general adjunto de la Policía Nacional Civil por las razones consideradas. No se hace condena en costas alguna y se impone la multa de 500 quetzales a los abogados patrocinantes por ser los responsables de la interposición de la presente acción de amparo, la cual deberá de ser pagada en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad conforme a la ley. En atención a lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, señor Alex Fernando Mancía del Águila, quien actúa con el auxilio del abogado Jaime Ernesto Hernández Zamora, quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados. Para esta representación es medular y es demasiado importante este momento. Y digo este momento porque, hablando coloquialmente, llora sangre este caso. Se ha recurrido a las leyes ordinarias y todos han hecho caso omiso de aquellas violaciones a los derechos constitucionales de mi defendido. Han cercenado, han violentado en forma total el debido proceso, el derecho de defensa, y tal como lo expondré a continuación, honorables magistrados. Es por ello que hemos considerado que esta vista pública para nosotros es toral, es fundamental. No puede ser que después de 10 años, en donde a mi patrocinado ha sostenido a su familia a través de su empresa de aprendizaje de automovilismo, sin existir motivo alguno, de acuerdo al decreto 242-99 del Congreso de la República, le puedan cercenar sus derechos violentando el debido proceso. Y para ello es importante hacer un análisis concreto. Me voy a circunscribir qué fue lo que sucede y por qué es que se violan hasta este momento esos derechos constitucionales. En el mes de mayo del año 2016, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, sin orden de juez competente, óigase bien, sin orden de juez competente, llega a ese centro de evaluación denominado SECOBE, ubicado en la zona 18 de la ciudad capital de Guatemala. Llega, secuestra sin orden de juez competente papelería, no levantan acta, y el SECOBE se compone con 5 escuelas de aprendizaje de automovilismo. Cierran el centro, se llevan la papelería, no dicen nada, no levantan ni siquiera un acta de qué es la papelería que se lleva. Eso es en mayo. En el mes de agosto, honorables magistrados, dictan una resolución administrativa en el mes de agosto. O sea, 2 meses, una semana después, dicta una resolución que se encontraron anomalías de la papelería que secuestraron en ese centro. Pero ¿qué anomalías? No dicen, no dan a conocer esas anomalías. Sin embargo, suspenden en el trabajo a mi defendido. Empieza a no generar ningún ingreso con el cual sostiene a su familia. Un trabajo digno, un trabajo que ha desarrollado, como dije, por muchos años. Sin embargo, no era yo el abogado en ese entonces. Pide audiencia con el director general de la policía, el director general del Departamento de Tránsito. Le dan una audiencia en el 5º día. En el 5º día, en donde se vencía el plazo para plantear el recurso de revocatoria de acuerdo al derecho administrativo y a la ley de lo contencioso administrativo. Le dan la audiencia y le dicen: no tenga pena, señor, le vamos a dar su audiencia. Pero ya habían corrido audiencia de 5 días. El abogado que estaba en ese entonces no advierte ese momento procesal y no presenta el recurso de revocatoria. Continúa el proceso. Pero hay algo importante ahí. Cuando vienen conmigo en el mes de enero de este año, me doy cuenta que el 29 de agosto, sin existir dentro de todo el ordenamiento administrativo legal, en todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, no existe que se pueda modificar una resolución que haya sido consentida por las partes, que haya causado firmeza. Ya no se puede modificar, y eso ustedes y yo lo sabemos. No se puede modificar. Sin embargo, lo modifica esa resolución a través de un oficio de fecha 29 de agosto del año 2016. Entonces, como obviamente en demasía los plazos estaban vencidos, esta representación hace un análisis y le dice
al director general adjunto del Departamento de Tránsito a través de una solicitud. Lo acompañamos al amparo, una solicitud. La solicitud le dice, señor, usted no deje sin efecto eso. ¿Por qué? Porque tiene inconsistencia, violó el debido proceso, no notificó, y le hacemos ver todo ello. Pero el día 21 de febrero del año 2017, resuelven, y lo resuelve a través de un oficio, que no voy a deletrear, pero de fecha 21 de febrero. Esa solicitud que yo planteo, en nombre de mi representado, o sea que él y yo lo auxilio, ese momento ellos resuelven a través de un oficio. Inconcebible, no se puede, honorables magistrados, ustedes lo saben. ¿Cómo me va a resolver a través de un oficio? Y resuelven, y eso está acá. Resuelven a través del oficio y dice, sin lugar el recurso de revocatoria planteado. Pero nosotros acompañamos la solicitud que hice. Nunca denominé recurso de revocatoria, porque de acuerdo al conocimiento no se podía plantear en ese momento el recurso de revocatoria. Pero es a través de un oficio. Pero ese oficio, jurídica y legalmente, me abre la puerta. Ahora, ¿por qué declaran, y aún el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, por qué declara sin lugar la protección constitucional? Porque dice que la autoridad recurrida está actuando en el ejercicio de sus funciones. Cierto es, en el actuar del ejercicio de sus funciones, pero lo está haciendo erróneamente. No podemos consentir, es inaudito consentir actos erróneos que violentan y cercenan los derechos de mi patrocinado. ¿Cuánto va ya? Va casi un año sin que genere un solo centavo, su familia padeciendo y una serie de cosas. Pero ¿por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque ellos a través de un oficio resuelven. Entonces dice que eso no es impugnable. Sin embargo, honorables magistrados, de conformidad a la doctrina de esta Corte de Constitucionalidad, en fechas 29 y 13 de enero y 29 de enero del año 2004, a través de los amparos 624-2003 y 903-2003, se establece lo siguiente. Con la venia del señor presidente, ¿puedo dar lectura parafraseada? Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias. La Corte de Constitucionalidad dice, este tribunal ha discutido si una actuación administrativa tiene el carácter de oficio o resolución. Ha asentado el criterio que se está frente a resoluciones en los casos en los que el acto claramente conlleva una decisión de un órgano administrativo. Más adelante dice, quedó plasmado entonces en una nota esa decisión. Esta contiene una decisión sobre el asunto que fue sometido a su consideración. Y por ello, dice la Corte de Constitucionalidad, es susceptible de impugnación independientemente de la forma y nominación que le fue dada por la autoridad administrativa de la que emanó. Nos abre la puerta jurídica y por eso mismo planteamos el recurso de revocatoria. Y cuando planteamos el recurso de revocatoria, que sí procede dentro de los 5 días, nos rechazan por extemporáneo y no le dan trámite. Cuando sí era y estábamos dentro del plazo, y acompañamos fecha 1 de marzo donde planteamos cabalmente, honorables magistrados, aquí está la copia, no era extemporáneo. Pero ¿qué es lo que sucede? La autoridad recurrida viene y dice, por ser extemporáneo, y no le da trámite al recurso revocatorio. Esto es lo que ha sucedido, pero en el ejercicio de sus funciones han actuado erróneamente. Los oficios, el oficio al que hago referencia, eso es lo que dice, están cancelando en forma total el poder, el poder operar. La escuela de automovilismo Alfa ya no puede operar. Pero ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde están esas anomalías encontradas? ¿Dónde? ¿Cuáles son? Eso es violentar el derecho de defensa. Eso es violentar el debido proceso. Generen las audiencias, denle a conocer cuáles son las anomalías. Y es más, ustedes y yo lo sabemos, si hubiesen sido encontradas anomalías como lo dice, y así utiliza ese término el director general adjunto del Departamento de Tránsito, honorables magistrados, mi defendido tendría que estar enfrentando entonces un proceso penal por falsedad.
Sin embargo, no existe ni siquiera una denuncia, por una razón, porque no se encontró ninguna anomalía en el secuestro de la papelería que se hizo en forma ilegal. Es por esto que ante este honorable tribunal de amparo, ante el máximo tribunal de la República de Guatemala, es la única esperanza que tenemos, es la última esperanza, que por favor apliquen la ley como corresponde. No pedimos más, apliquen la ley como corresponde. No es justo, es inaudito, es una atrocidad jurídica que están haciendo como defendido. No le corrieron las audiencias y no le dan a conocer por qué realmente están cancelando su escuela. Es por ello que al violentar el debido proceso y el derecho de defensa, no cabe más que la protección constitucional. Sin embargo, lo que resulta inaudito es que el Tribunal de Amparo de primera instancia cae en el mismo error y cae en el mismo juego de decir que no se ha violentado, no se puede restaurar ningún derecho. ¿Cómo que no? Ahí están las pruebas, hablan por sí solas, ahí están. Que quieran darle la razón a la autoridad recurrida que no la tiene, cuando las pruebas están hablando por sí solas, es lo que pedimos. Que examinen, por favor, este expediente. Que la acción constitucional de amparo tiene asidero, tiene fundamento legal. Que lo que estoy exponiendo aquí está probado. Y eso es lo que queremos. Que le restauren el derecho ¿de qué? De defensa. ¿El derecho de qué? De un debido proceso. Que le den a conocer. No pueden cancelar. Si este amparo es declarado sin lugar, cancelan totalmente la escuela de automovilismo de mi defendido sin haberle dicho por qué la están cancelando. ¿Será eso justo? ¿Será eso legal? Por supuesto que no. Es por ello que ante este honorable tribunal, que es el máximo tribunal en la República de Guatemala, en la que fundamos nuestras esperanzas para que apliquen la ley como corresponde. ¿Para qué? De conformidad al artículo 265 constitucional y el artículo 12 constitucional, pueda hacerse efectivo ese contenido de esa norma de esas normas constitucionales y en consecuencia revoque la sentencia de primer grado de amparo y en consecuencia declare con lugar el recurso de apelación planteado y al declararlo con lugar ordenen dar el trámite respectivo al recurso de revocatoria planteado en su debida oportunidad procesal, el cual está no solamente bien fundamentado, está dentro del plazo establecido en la ley y está con todas las formalidades que exige la ley de lo contencioso administrativo. En ese orden de ideas, honorables magistrados, queremos pedirles que analicen en forma objetiva, en forma detenida, el amparo que ha sido, el recurso de apelación que ha sido puesto a conocimiento de ustedes, para que en una correcta aplicación de la ley declaren con lugar el recurso de apelación y así ordenen a la autoridad correspondiente admitir para su trámite el recurso de revocatoria para poder agotar la vía ordinaria de conformidad con la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Hernández Zamora. Finaliza la presente audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solicitante de la vista pública, amparista y apelante en la presente causa y demás público presente. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primer Grado Constitucional, siendo esta la Sala Quinta de la Corte, de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, que en sentencia de fecha 9 de junio del año 2017 deniega el amparo solicitado al hoy apelante en contra del director general adjunto de la Policía Nacional Civil. Del análisis de las actuaciones, específicamente el informe rendido por la autoridad recurrida, se determina que no existe agravio en el presente proceso, toda vez que la amparista y hoy apelante del mismo presentó el recurso de manera extemporánea, tal como lo indica la autoridad recurrida.
En ese contexto se establece que la autoridad denunciada ha actuado conforme a derecho, tal como le establece el artículo 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esta Honorable Corte de Constitucionalidad, en expedientes 2630-2013 de fecha 3 de octubre del 2013, así como 24 de julio del año 2014, ha indicado lo referente al agravio, circunstancia que es aplicable al caso concreto. Al no existir agravio que pueda fundamentarse, el amparo debe de ser denegado. En ese contexto, con todo respeto, solicito a esta Honorable Corte que la apelación presentada sea declarada sin lugar y en consecuencia se confirme el fallo de primer grado. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.